Los no veganos matan a todos esos animales, entonces hay gente que se hace vegana y gente que hace todo lo contrario, intentan justificarlo y defenderlo con argumentos totalmente absurdos. La industria animal es la primera causa del desocio medioambiental, del calentamiento global. Dentro de poco habrán guerras climáticas por culpa de ese calentamiento global que lo causa justamente la industria animal. ¿Quién cultiva esas plantas para alimentar a 92,2 billones de animales terrestres? ¿Los veganos o los no veganos? Obviamente los no veganos. Nadie va a prohibir la tortura, el holocausto animal, o sea, la matanza y tortura de 92,2 billones con B de animales terrestres cada año y 3 trillones de animales marinos. No hay ninguna ley que proteja a vuestras víctimas. Para empezar, me gustaría que me expliques un poco qué estás haciendo aquí hoy y qué estás defendiendo. Pues yo soy el organizador de Barcelona, de Anonymous for the Voiceless y también de Girona. Y lo que estoy haciendo es enseñando imágenes de maltrato animal, de mataderos, de las prácticas estándar de la industria animal. Entonces la gente se acerca, les pregunto una serie de cosas y llegan a sus propias conclusiones. Entonces hay gente que se hace vegana y gente que hace todo lo contrario, intentan justificarlo y defenderlo con argumentos totalmente absurdos. ¿Crees que deberíamos dejar de comer animales? Por supuesto. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe, y tú también, y tu compañero también, que es totalmente innecesario comer productos animales. Hay 88 millones de veganos en el mundo, hay atletas veganos, hay atletas que ni siquiera son veganos porque les importa un pimiento esto, pero eligen no comer productos animales justamente para estar más fuertes en el deporte. Y luego hay gente que también les da lo mismo esto, pero eligen no comer esto para revertir sus problemas cardiovasculares y algunos tipos de cánceres, con lo cual queda clarísimo, más que claro, que no es necesario comer ningún producto animal, con lo cual hacerlo es totalmente injustificable. ¿Y crees que para hacer que la sociedad deje de comer carne se debe de concienciar a la gente y que voluntariamente ellos decidan por sí mismos dejar de consumir carne? ¿O crees que se debería forzar a través de prohibir el consumo de carne? Desgraciadamente nadie va a prohibir el consumo de carne ni de ningún producto animal, nadie va a prohibir la tortura, el holocausto animal, o sea, la matanza y tortura de 92,2 billones con B de animales terrestres cada año y 3 trillones de animales marinos. No hay ninguna ley que proteja a vuestras víctimas, con lo cual forzar a la gente es físicamente imposible. Ojalá yo pudiera forzar a la gente para que dejara de hacerlo. Ojalá pudiera forzaros a vosotros dos, pero eso es físicamente imposible. Lo único que puedo hacer es intentar razonar con vosotros para que lo hagáis, pero no puedo forzaros. Pero vosotros lo hacéis porque queréis. Nadie os está forzando a matar animales, sin embargo lo estáis haciendo voluntariamente y maliciosamente. Claro, y en el caso de que, o sea, tú estás intentando concienciar a la gente, pero en el caso de que tuvieras el poder sí que lo prohibirías, ¿no? O sea, imagínate si un partido como Pagma, bueno, ellos no sé si defienden eso, pero algún partido que quiera prohibir la carne y llegar al poder, a ti te parecería bien que la prohibieran, ¿no? Como todas las injusticias, a ti también te parecería bien que prohibieran, pues yo qué sé, las violaciones de mujeres o cualquier otra injusticia. ¿Por qué diferenciar los animales de las personas? Es decir, no hace falta que tú pienses que los animales son iguales a ti o no. Lo que tienes que estar de acuerdo es que tienen la misma capacidad de sufrir. Con lo cual, cualquier injusticia hay que, obviamente, prohibirla. Pero, desgraciadamente, la ley no ampara a tus víctimas. Porque estás a favor del veganismo, imagino, ¿no? ¿Qué es Una el persona veganismo? que es vegetariana, ¿eso te parece bien o No, no? todo lo contrario, es ir atrás. Los vegetarianos matan a las vacas, matan a los becerros, matan a las gallinas y a los polluelos, porque la industria de los huevos es la industria de la carne y la industria de la leche también es la industria de la carne, porque acaban matando a las vacas y a las gallinas cuando ya no dan huevos, con lo cual los vegetarianos no son veganos, la misma palabra lo dice, no son veganos, siguen explotando animales. Claro. ¿Y qué opinas de la gente que dice que en realidad ser vegano ni siquiera es ser vegano de verdad? Porque también para cultivar todas esas plantas hay que matar a muchos animales, ¿no? ¿Tú qué opinas de este argumento? ¿Quién cultiva esas plantas para alimentar a 92,2 billones de animales terrestres? ¿Los veganos o los no veganos? Obviamente los no veganos. Si el mundo fuera vegano, se haría un cultivo que se llama un cultivo vertical, en el cual no hay ni insectos, ni pesticidas, ni hace falta matar a ningún animal. Pero el mundo no es vegano, con lo cual los no veganos matan a todos esos animales con insecticidas o matan directamente pues, a las serpientes, a los
vamos a ver, a los conejos, etcétera, pero no son los veganos lo que lo hacen. Pero obviamente yo tengo que comer plantas, porque si no me muero, con lo cual tengo que depender de esos no veganos para poder subsistir, desgraciadamente. ¿Y ese tipo de cultivo vertical, me has dicho, qué diferencias habría en la forma de cultivar de ahora? ¿Sería más costoso? ¿Se tendría un precio más elevado? Pues que yo sepa, no, yo no soy un experto en ese tipo de cultivo, pero tenéis toda la información por internet. Hay un cultivo que se llama Veganic y el otro es este que te he dicho, vertical. ¿Y qué opinas de la gente que dice que están a favor de lo que defiendes, pero dicen que comiendo solo plantas no tendrán los suplementos y los nutrientes y todo lo que necesita un ser humano para subsistir en buena forma física y con buena salud? ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, yo soy vegano, ¿no? Y no estoy muerto y no creo que me veas con mal aspecto. Hago esto 12 horas al día, voy al Tibidabo después con la bici porque tengo un estrés aquí tremendo, como puedes ver, con lo cual no me faltan nutrientes. Como he dicho antes, hay atletas que ni siquiera son veganos porque les da lo mismo esto, pero eligen no comer ningún producto animal justamente para estar más fuertes en el deporte, con lo cual eso lo demuestra todo, ¿no? Aparte del otro ejemplo que te he dado antes, de la gente que también les da lo mismo esto, pero dejan de comer esto para revertir según qué enfermedades, como las enfermedades cardiovasculares. Todo el mundo sabe que la causa principal de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares y no es precisamente comiendo pues, manzanas y lentejas, ¿no? También me gustaría preguntarte, ¿qué opinas de la caza? Porque se habla mucho de que incluso es como más ético matar a un animal que esté en libertad para consumirlo tú. ¿Tú cómo lo ves esto? Pues obviamente lo veo mal. Si tú fueras la víctima en vez del victimizador, no te gustaría que te cazaran, ¿no? Somos 7.5 más o menos billones de personas en el planeta, con lo cual es totalmente imposible alimentar a esa cantidad de gente con la caza. Es que es totalmente imposible, si es eso a lo que te referías. ¿Y cómo ves el futuro del veganismo ahora mismo en los próximos años? Pues muy positivo, cada vez hay más gente que se hace vegana por motivos obvios. Llegará un momento en que a los veganos no se les ridiculariza, ¿cómo se dice? No se les... ridiculizarlo. Eso es. Ahora sí, algunas veces. Hello, like, let's talk. ¿Por dónde íbamos? ¿Cómo te gustaría...? Me has hecho una pregunta, la última pregunta la verdad es que no la he entendido muy bien. Quizá pasemos a la otra, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías a una persona para convencerla de que sea vegana o que defienda lo que tú dices? Porque sí que hay gente que puede estar de acuerdo con lo que dices y de que está mal matar animales y comérselos, pero no están dispuestas a ceder y a cambiar toda su vida porque la carne es una gran parte de su dieta y todo, y puede parecer muy poco empático y tal, y muy hasta psicopático, por así decirlo, pero mucha gente no está dispuesta a cambiar eso. ¿Qué les dirías para convencerlos? No se trata de convencer a nadie, es decir, como he dicho antes, yo les hago una serie de preguntas y llegan a sus propias conclusiones. Con lo cual, si yo les digo, por ejemplo, ¿crees que hay que respetar a los animales? Y me dicen todos que sí, y luego les digo, ¿tú crees que es posible respetarlos y hacerles esto? Me dicen que no, pues simplemente cuentan uno y uno son dos. Y deciden o no alinear sus valores morales con sus acciones. ¿Qué opinas de la carne sintética, por ejemplo? ¿Eso te parece bien? Mientras no se maltrate a ningún animal en el proceso, no veo ningún problema. Claro, ¿y crees que en 100, 200, 300 años se va a ver el consumo de carne igual de mal de como ahora vemos, por ejemplo, la esclavitud o cosas así? Pues eso sería lo lógico, pero no creo que lleguemos a tanto. Estamos a punto de llegar al punto de no retorno. ¿El punto de no retorno? ¿Qué es eso? Pues que la industria animal es la primera causa del desastre medioambiental, del calentamiento global. Dentro de poco habrán guerras climáticas por culpa de ese calentamiento global que lo causa justamente la industria animal. Pero aunque fuera la tercera causa en vez de la primera o fuera la última, si hemos establecido que es totalmente innecesario comer productos animales, pues sigue siendo injustificable financiar esta industria que produce ese destrozo medioambiental. ¿Y crees que hay un cambio climático, ¿no? ¿Crees que el ser humano está afectando al clima negativamente y está haciendo que aumenten las temperaturas? Exactamente, y la causa principal es la industria animal. Pero repito, aunque haya gente que no esté de acuerdo con esto o no lo quiera pues, comprender o lo quiera asimilar, aunque fuera la última causa, seguiría siendo innecesario financiarla cada día cuando ya hemos dicho que no es necesario comer ningún producto animal. ¿Y no crees que se está utilizando un poco políticamente?
Pues no lo sé, me veo bastantes vídeos de los políticos de ahora y nunca mencionan nada sobre el veganismo. Pásame tú luego algún vídeo que lo mencionen, porque yo no he visto que lo mencionen esto. Vale. Pues para ir acabando, me gusta. A ver, esta Hostia, es se ha mi bicicleta. matado. A ver, estas personas están borrachas, me están Sí, sí. rompiendo la botella, me están tirando la bicicleta. ¿Me puedes decir, por favor, que ¿O qué? Yeah.